Bienvenidos a la remasterización de Imperio de Gatos, donde vamos a remasterizar cada escenario de Imperio de Gatos, capítulo 1, 2 y 3. Aunque en el capítulo 2 y 3 solo abarcaremos las lunas con sus respectivos jefes, ¿cierto? Antes de empezar, debemos saber un poco las reglas que se tendrán en cuenta. También podrán cambiar la vida de la base, longitud de esta misma, fondo y música, para no hacerlo monótono. También, en el formulario que deje en la pestaña de comunidad, muchos dejaron ideas bastante desafiantes llegando a extremos de imposible. Es por eso que la cantidad de gente que aparecerá en el vídeo es realmente limitada. Para la próxima veremos qué tal. Igual gracias. Muchas gracias por escuchar. Ahora sí, y sin nada más que decir, comencemos. Comenzamos con Corea, como es obvio, ¿verdad? Este nivel nos da la bienvenida con un spam de Lil Doges al 50%. Usaremos un equipo tranquilo sin tantos problemas, ya que es un stage bastante sencillo. Seguimos con Mongolia, que nos presenta con este set de enemigos. No es para tanto y un nivel bastante relleno de enemigos, pero no nos dará problemas, ¿cierto? Lograremos esto como se debe. Seguimos ahora con China, que nos da la bienvenida con este equipo de enemigos. El Mbyandam como el jefe, junto a Dober, Loris, Kasaurian Airujo, y más peones. No mentiré, quizás me pase con este nivel, pero en realidad es bastante simple de superar y deberíamos hacerlo sin problemas. Ahora vamos a por Tailandia. El ejército de enemigos que nos enfrentarán es este: Oldorm, Croco Metálico, Doble, Mr. Puffington y más enemigos. Cuando la vida de la base esté por debajo del 50%, entonces aparecerá el jefe, en este caso, el pez globo ataca, solo ten cuidado del Toxic de Goble. Cambodia nos enfrenta con este equipo, enemigos formidables, pero nada que nos detenga. Messier es el jefe de este nivel, quien viene acompañada de un oso alien, una hiena, de Face y más peones que acompañan.
Simplemente destruiremos el nivel, aunque no mentiré, fue algo complicado pero no imposible. Filipinas es un nivel donde nos enfrentaremos a Ursi Fenrir con Akusgori y Ranjingori. Sí, la mejor forma de pasar esto es con buen ruseo, así que si te lo pasas sin usar esta técnica, pues, mencióname en un video o short que lo estaré viendo. En Japón, nos enfrentaremos a un doge, Assassin Bear y Zoyou. Aparecerán 5 osos asesinos en total cada 100 segundos, y cuando la vida de la base llegue al 50%, entonces, aparecerán los Zoyous cada 100 segundos. Un nivel bastante sencillo, el gato piedra y el rayo de la cat base serán suficientes y algo más si se desea. Australia es un stage donde aparece enemigos muy débiles, pero también aparece un ciberoso al 200% cuando pasen 360 segundos, pero destruiremos la base mientras este se encuentre vivo. Además, luego de los 660 segundos de haber empezado la batalla aparecerá un ciclonaco en 1%, es bastante simple, aunque debo apresurarme. Singapore es un stage donde aparece un crocomastodonte negro, junto a 3 miniciclones voladores y un spam infinito de ardillas. Es un nivel donde Kana destroza al mastodonte negro, vamos a destrozar el nivel e invadirlo.
Ahora vamos a invadir las Malvinas. En este nivel aparece un ciclón volador básico cuando la vida de la base esté por debajo del 90%, quien está a un 200% de potenciación, increíble, junto al pollito angelical, Doge sabio, Mega Baba y más enemigos. Este es el último nivel que mantendrá estadísticas básicas de los niveles originales, los demás tendrán distintas cosas para no hacerlo monótono. Ahora estamos en la India, donde nos encontramos con el Yin Yandan potenciado a un 150%, el Master Aku, Sage Doge y Koryaku. Un nivel bastante desafiante y en donde empiezan los verdaderos retos. En Nepal, nos enfrentaremos a Fameye, Levoin Mastodonte, Sirrel al 150% y a un Gumikar potenciado a un 1000%. Cuidado, porque puede ser complicado el nivel, aunque se puede rusear con algún gato de larga distancia.
Ahora estamos en Dubai, donde el ciclón cósmico, Lord Grave y como no, Starfish nos atacarán, un nivel que al igual que el anterior, se puede jugar sucio, pero tú te lo pasarás limpiamente, ¿cierto? En Arabia Saudita, nos estarán esperando estos enemigos. Cuando la vida de la base sea del 99% o menos, saldrá Ururun Wolf, junto a un Rost, de Foliborean y un gato Acheroaku. Un nivel complicado por culpa del Lutrinae Gokurako, y el Rost como no, de todas formas, haremos destrozos y nadie nos lo va a impedir. En Kenia, es un nivel algo tranquilo pero al mismo tiempo desesperante poco cada uno lo vea. El espacio entre bases es bastante pequeño, por lo que enemigos como Brolow pueden robar terreno y el D-Slot Alien es algo cuestionable, pero nada que nos detenga. Ahí viene Madagascar, donde varios goris nos atacarán y protegerán su base. Prepárate para la batalla de monos salvajes, y para un Rajakon y varios de su especie.
Sudáfrica es un nivel bastante complicado y lo admito. Primero que nada, el Unfish-Jones al 250% es bastante elevado, dando hasta 3 millones de vida, junto a los 5 ajolotes estrellados y pequeños ciclones zombies, además de los otros peones que acompañan. Es bastante desafiante y complicado, así que es asegurado que perderás en más de una ocasión, o eso espero, porque perdí muchas veces en este nivel y no pensaba nerfearlo de ninguna forma. ¿Está bien? Gana es el primer nivel donde aparece el primer jefe de Advent en esta remasterización. Anya al 150% nos ataca, como en Zero Legends, solo que ahora acompañado de un Gold Roast y un tal Tarsiriel. Cuidado con esta locura de nivel. En el Egipto nos encontramos con estos enemigos. Esto parece un nivel sencillo, pero no te confíes, en realidad es más difícil de lo que parece, simplemente es fácil perder terreno de forma significativa, así que lleva buenas unidades óptimas y eficientes.
En Turquía, nos enfrentamos al Aniwanwan colosal sin previo aviso. Vamos a acabar con esto rápido y sin complicaciones, pero ustedes lo harán bien, ¿está bien? En Rusia nos enfrentaremos a este ejército de enemigos. Solo puede haber un enemigo en el campo de batalla, así que nos arreglamos con derrotar a cada enemigo. También está la barrera verde. En Grecia, tenemos un truquito, el Metal Seal aparece al instante, y deberemos usarlo a él y usar unidades con oleadas largas para llegar a los Assassin Bear exitosamente. Solo ten cuidado de no llegar al límite de unidades para luego sacar tu unidad de crítico. Ahora estamos en Italia. Aquí aparecerá el segundo jefe de Advent. Hablamos de Vagoro, a un 150% de potenciación. Es un nivel complicado y de eso no hay duda. Por cierto, el vídeo tiene un error en la vida de la base enemiga. En realidad tiene 1.000.000 de vida, así que destruye al Davo con Zombie Killer y diviértete, porque estarás acá con mucho impacto.
Ahora nos encontramos en Mónaco, donde nos encontramos con un Molakin potenciado a un 100.000%, solo tiene 3 millones de vida pero un ataque individual, así que no hay problema. Concéntrate con los Krazets Koukat, de Slot Alien, los Akubrolous y los Capis. Suerte porque la necesitarás, bueno, tampoco es que sea tan difícil, ¿cierto? Alemania nos da la bienvenida con una Kukata al 250% y 5 leones malévolos bestiales. Kasaurian Airujo también aparece. No es tan difícil pero puedes perder terreno con facilidad, así que ten cuidado en ese aspecto. Además, escucha esta música God. Francia es un nivel realmente complicado, debido a los Zenri, a los Akeis que aparecen, los Dr. Keio y el Akubear, fácil de perder terreno y fácil de ser el blanco de los caballitos de mar. Me pasé con este nivel, no mentiré, pero esto lo hace mucho más divertido, siéntete como en casa, porque será tu nuevo hogar.
España nos trae al tercer jefe de Advent al que nos enfrentaremos. La abeja reina nos ataca, solo pueden haber 3 enemigos, así que irán apareciendo los mini jefes con onda expansiva. Winged Pigge, Oton y Razorback serán nuestros oponentes, cuidado con este último, porque una bombita no funcionará de ninguna forma. Otro buen nivel de los que nos gustan darles. Ahora estamos con Dinamarca, que nos enfrentaremos a estos enemigos. Sinceramente no es un nivel complicado ni mucho menos, diría que es medio por el AK pero no más que eso. Noruega puede ser complicado dependiendo de la situación. The Face, Luckey, Sirrel al 150%, el mamut y más serán nuestras mayores amenazas. La corta longitud entre una base y la otra es mínima, así que ten mucho cuidado. Reino Unido, solo debes tener cuidado con el Big Sal e ir controlándolo para que no nos destruya la base, de todas formas, es un stage que tiene su grado de dificultad. Groenlandia, en donde el mapa no es de nieve, nos enfrentaremos a Manigmo Neko. A pesar de que el nivel se ve complejo, en realidad es más fácil de lo que parece, solo ten cuidado con los gobles que aparecen al principio, no debes cuestionarlos mucho.
Ahora estamos con el nivel más nerfeado que pude hacer, así es, hablamos de Canadá. Se nerfeó la potenciación de Bore Junior de un 150% a un 100%. Se cambió de Zoro a Diabolou. Los ciclones angelitos chiquitos también fueron nerfeados, su aparición y reaparición fueron atrasados y un par de cambios menores. Fuera de broma, el stage más nerfeado de todos. El nivel de Nueva York es probablemente uno de los más complicados, los Lenoirs potenciados a un 500% no es un chiste, Kasaurian Darkjo es el jefe y la aparición de Most hace de este nivel uno de los más castros, debido al poco efectivo que se puede obtener luego del inicio, simplemente desesperante. Las Islas de las Bermudas, un stage de los mejores, no es complicado pero al mismo tiempo no es fácil. Por cierto, cuando la vida de la base llegue al 50% o menos, aparecerá un Dr. KO al 200%, cuidado.
En Jamaica, que por alguna razón se encuentra en el desierto, aparece nuestro próximo jefe de Advent, así es, hablamos del cruel ángel Cleonine. Junto a Lacubrolo y Tarsiriel, cuidado con este nivel, porque está pensado para hacerte sufrir con la ralentización y pérdida de terreno, los terrenos son míos únicamente. Llegamos a Colombia y un saludo a todos los colombianos. En este nivel aparece un Golem Fish, junto a una Key, Sirrels, de Slot Alien más. Es un nivel en el que destruir el escudo del caballito de mar puede dar con una victoria exitosa, mientras que no romperlo a tiempo simplemente es una derrota. En Brasil, las polillas invaden el país, sin embargo, no te preocupes, un Balrog y una Cow divina son suficientes para hacerse con el nivel sin problemas. Llegamos a Argentina y un saludito a todos los argentinos. En este nivel se comparte una dinámica que vimos antes, pero en esta ocasión, solo pueden haber un máximo de 4 enemigos. El Croco Negro Mastodonte, Doge Sabio, Berserkori, Mr. Puffington y Cyberface atacan, acabaremos rápido con la etapa.
entramos en Machu Picchu, donde el nivel con un espaciado relativamente corto y una alpaca potenciado a un 800% te harán sufrir, o quizás no. Sin embargo, mi hermano perdido aparece aquí, así que ya es derrota asegurada. Asteris Lando Isla de Pascua, un saludo a todos los chilenos. Donde el infernal Pegasus atacará. Simplemente divierte porque es un nivel sencillo. Llegamos a México y un saludo a todos los mexicanos. En México aparece el siguiente jefe de Advent, hablamos del Rey Wan junto al Emperador Nyandam. Un nivel bastante jodido por los Akubrolous, Rangigor y Kori, simplemente un stage muy desafiante y fácil de perder en más de una ocasión.
Entramos en la NASA, y los guardianes atacan. El anteúltimo jefe de Advent nos ataca, el cometa del impacto azul nos ataca junto a Mr. Puffington y un profesor A, que se encuentra potenciado a un 250%. ¿Cuántas formas hay de acabar esto? Igual ten cuidado porque el profesor molesta como no sabes cómo. Llegamos a las viejas Vegas, donde la llegada de la llena sabia está en su punto, es un nivel que tiene su grado de dificultad, principalmente por los miniciclones zombies que dividen la línea del frente en dos, y complica mucho las cosas. Hollywood es un nivel realmente complicado que no puede ser supera por inexpertos. Así que retrocede si todavía no puedes matar al Boom Boom con solo Archer Cat. Fuera de broma, es un nivel en donde se pierde el terreno en segundos y una equivocación es fácil una derrota. Tienen suerte que mantuve la calma y dejé a los Cadaver Bears a un 250% en vez de un 300% o 350%.
Alaska, en donde 20 Sirrels aparecen al instante, y en esta ocasión, aparezco con Megamujo y el Reno Aku, simplemente hermoso nivel. Prepárate para Hawái. ¿Por qué 5 vacos aparecen junto a Yen Asabi y un Hazuko? Simplemente cine.
Llegamos a la luna 1, DC y Saku aparece. Sí, es un infierno, no mentiré, pero que mejor que eso, además, eso lo hace mucho más divertido, ¿cierto? La luna 2 aumenta los precios al todo conocido. El rey tirano hace su aparición junto a Laku Brolow, es algo complejo pero no imposible. Y llegamos al final definitivo, la luna 3 y en donde nos encontramos con Mecha Boom y Relic Boom. Silencio, comenzó mi película. A 2 aumenta los precios al todo conocido. El rey tirano hace su aparición junto a Laku Brolow, es algo complejo pero no imposible.
Y llegamos al final definitivo, la luna 3, y en donde nos encontramos con Mecha Bun y Relic Bun. Silencio, comenzó mi película.